Muy bonita noche. Muchas gracias al profesor Raciel, a la comunidad de la Facultad de Psicología por invitarme a esta pequeña charla en el marco del 25N. Y pues bueno, me presento. Mi nombre es Sergio Abraham Reyes Pantoja. Soy secretario académico del Programa de Cultura de la Paz. Y pues es un gusto estar aquí con ustedes sobre esta charla que se llama Scroll, Deseo y Poder, una conversación crítica sobre la pornografía. En un momento comparto pantalla de la presentación para que todo lo podamos ver. Listo. Para poder empezar esta charla, me gustaría compartirles qué significa o qué es la pornografía. Bueno, la pornografía es toda aquella acción o material visual, escrito, auditivo, que presenta actos sexuales con una intención de provocar excitación y puede presentarse en videos, imágenes, textos, historietas, videojuegos, etcétera. Es decir, que podemos encontrar pornografía no solamente en el espacio de eh, páginas o portales especializadas en este contenido, sino también lo podemos encontrar en espacios de redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. TikTok, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los tipos más comunes de pornografía? Entre ellos se encuentra esta que es comercial y que circula de manera masiva. Esta que viene con producciones, vienen guiones y viene muy estructurada bajo la tendencia de lo que va siendo lo hegemónico en cuanto a cuerpos, actos, etcétera, etcétera. También encontramos la pornografía de contenido personal o casero, que muchas veces, que es donde se vuelve problemático, se graba sin el consentimiento de las personas, ¿no? De hecho, ya en México existe una ley, la ley Olimpia, en donde protege a las personas de que que compartan contenido sexual, el cual pues haya grabado con la pareja. Contenido de diferentes formas, ¿sale? Luego tenemos la pornografía violenta o extrema, que son escenas degradantes, dominación y humillación, y estas pueden ser por medios coercitivos, o ya sea de trata, de violaciones, o que sean parte de la red, ¿no? Por ejemplo, eh, de cierta producción de pornografía hacia personas menores de edad, ¿no? En ese sentido. Bueno, ¿qué pasa entonces? Para empezar a abrir la lectura de la problemática sobre la pornografía, habría que preguntarnos cuándo las personas empiezan a consumir pornografía. Y eso me parece problemático porque según la encuesta sobre pornografía y vida sexual en México, más o menos las edades, las medias de edades son las siguientes. En hombres heterosexuales, la media de un primer contacto con la pornografía es de 12,5 años y para personas, hombres no heterosexuales, de 12,8. Algunos papers reportan que el consumo puede llegar a ser hasta los 6 años, ¿no? En ese proceso. Y para mujeres heterosexuales es de los 14 años y para mujeres homosexuales o no heterosexuales podría ser de 12,6 años. Para personas trans y no binarias se reduce todavía más la edad y está en 11,6 años. Entonces, esto se vuelve problemático porque empieza también a construir una, eh, un espacio pedagógico centrado en una tipificación de género y en una tipificación de conductas dentro de lo que se muestra en la pornografía. Entonces, la exposición temprana, no intencionada y sin acompañamiento, puede distorsionar la percepción del cuerpo, el consentimiento y las relaciones sexuales afectivas, creando expectativas irreales y prácticas eróticas, pues que pueden suscitarse en violencia. Ahora, ¿cuáles son los mitos y las realidades en cuanto a la consumo de la pornografía? Pero pongámonos en este sentido, es decir, el hecho de que yo consuma y que y que la pornografía sea un método pedagógico para relacionarme sexo afectivamente con las personas me hace pensar lo siguiente. Primero, que todos están dispuestos a tener sexo. Pareciera ser que fuera algo inherente, pareciera que fuera lo más importante, ¿no? Sin embargo, la realidad es que existe la importancia del afecto, el respeto, la comunicación, es decir, que el tener
relaciones sexuales sexoafectiva no es el centro de la vinculación afectiva entre las personas, ¿no? El segundo mito que genera el consumo es que el consentimiento no es necesario y puede ser asumido. Esto me parece sumamente violento, peligroso. Sin embargo, la realidad es que el consentimiento debe ser claro, libre y entusiasta. Es decir, que en todo momento debe de la persona estar consciente y decidir y poder echarse para atrás o dudar o preguntar si es que la persona, pues no desea en ese sentido, ¿no? Que la violencia, otro mito sería que la violencia o el sometimiento son normales y excitantes, no a todas las personas. Existen diversidades de cuerpos, diversidades de prácticas sexuales, diversidades de deseos, emociones y orientaciones. Entonces, hay que tener una amplia comunicación con nuestras parejas o nuestras prácticas sexuales, con las parejas con las que hacemos prácticas sexuales, y no asumir que lo que vemos en el porno tiene que suceder en la vida real. Que el aspecto, otro mito es que el aspecto físico se idealiza y es más importante el cómo me veo que el cómo interactúo, el cómo me vinculo con las personas, ¿no? Y eso pasa tanto para hombres como para mujeres, tanto en las zonas erógenas como en la diversidad de cuerpos. La realidad es que eh, debemos centrarnos más en las conciencias emocionales, en las consecuencias emocionales, perdón, y físicas que puede tener una relación sexual. Finalmente, la potencia sexual es una característica de los hombres y la sumisión es una característica de las mujeres, pues este es un mito. Pareciera ser que es un mandato de género y esto lleva a que la realidad es que el potencial erógeno tiene eh, pues una diversidad en cuanto a las posibilidades de tipos de cuerpos, del universo de prácticas sexuales, independientemente del sexo y el género. Pongámoslo así. ¿Cuáles serían una práctica sexual que a lo mejor puede salir de la norma hetero, ¿no? O hegemónica más bien, o heterohegemónica? Pues por ejemplo, ¿no? A lo mejor hay prácticas sexuales que no se suscriben en el coito, sino a lo mejor en los apapachos. Y es más, ni siquiera en apapachos en donde las personas se despojan de la ropa, sino puede ser una práctica sexoafectiva, puede ser el hecho de que tengas un encuentro con tu pareja, tus parejas, en donde simplemente haya apapachos, ¿no? Haya caricias y ahí está, ahí se quede. O sea, tan diversa puede llegar a ser, ¿no? Pero a veces la pedagogía que se centra en una hegemonía, pues nos lleva a entonces, ¿qué hay más, no? O eso no es, o eso no nos relaciona, o eso no nos fortalece en nuestra vinculación. Entonces son preguntas que podríamos hacernos en nuestras prácticas cotidianas, sexuales, sobre qué de otras formas, además del coito, pues puede haber para poder relacionarme con la persona, mi persona favorita o mi pareja. Ahora, el riesgo del consumo, un poco lo que dice la literatura, del riesgo del consumo frecuente, pues lleva hacia las afecciones de la autoestima, hay presión para experimentar relaciones sexuales, sobre todo en mandatos de la masculinidad, ¿no? Sí hay un efecto, ¿no? Un efecto adictivo que hay que estudiar, a lo mejor desde las neurociencias, hay que indagar un poco más, pero por lo menos lo que dice la literatura es que pareciera ser que hay una desregulación en las recompensas dopaminérgicas, ¿no? En ese sentido. Pero habrá que explorar pues, con mayor detalle. Hay menor disfrute en los encuentros sexuales, menor satisfacción con la intimidad emocional y, por supuesto, si hablamos y ponemos otra vez en el centro el tema eh, del consentimiento, ¿no? Pues esto puede llevar a la violencia sexual. ¿Cuáles son las afectaciones a la autoestima y a la autoimagen? Bueno, algunas autoras y autores hablan de que los cuerpos presentes en la pornografía no son normales. Proporciones pueden ser exuberantes. Por ejemplo, en cuanto a los cuerpos femeninos, pueden ser infantilizadas, pero también pueden ser súper exuberantes, ¿no? Entonces, hay rasgos exagerados, ¿no? Porque pues buscan cumplir con una fantasía en ese sentido, ¿no? Entonces, la exposición frecuente a estos cuerpos, pues, que no reflejan la realidad y que están, pues, sumamente producidos, ¿no? Pueden generar problemas de autopercepción, una constante comparación y una percepción distorsionada del propio cuerpo, ¿no? Y en cuanto, pues, a la inseguridad, a la vergüenza corporal, a la ansiedad social, sobre, pues, no actuar como actúan dentro de estas, producciones. Sobre todo en la adolescencia, pues, cuando la identidad de la autoimagen, pues, está
pues están sumamente distorsionadas, ¿no? En este formato. Pongámonos a pensar un poquito a lo mejor sobre qué pasaría si yo identificándome como hombre o una persona masculinizada, pues a lo mejor no quisiera tener relaciones sexuales con mi pareja, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mandato que recae en mí? ¿Cuál es el castigo que recae de mí si digo no? ¿No? Entonces, un poco también hay que hablar sobre eso, ¿no? ¿Cuáles son esos mandatos que se reafirman, ¿no? Y que, pues bueno, se promueven a través también del consumo eh, o entender el consumo pedagógico, ¿no? De la pornografía para relacionarnos. Hay una presión para experimentar relaciones sexuales tempranas y sin protección. Esto, pues bueno, también lo demarca algunos estudios. El consumo frecuente de pornografía incrementa el deseo o presión de imitar lo que se ve, incluso si realmente, si no lo deseo, ¿no? O estar preparado física y emocionalmente para esta parte. Como resultado, pues tener experiencias sexuales antes de tiempo, ya sea por curiosidad, opresión o miedo, o sin protección, pues pueden llevarnos a conductas de riesgo. También, y que pueden, bueno, llevarse pues a sobre todo sin protección, pues bueno, a una planificación familiar, pues no deseada en ese sentido, ¿no? Y pues bueno, también lleva como consecuencia, pues una presión a un encuentro sexual a menor edad. ¿Cuál es otra parte de los efectos adictivos, ¿no? Posible desarrollo de tolerancia, necesidad de ver contenido mucho más extremo para obtener, pues, la misma excitación, ¿no? También una búsqueda constante de la novedad y un estímulo intenso. Hay un riesgo de convertir la pornografía en una vía de escape emocional, ya sea ansiedad por aburrimiento, tristeza, en la cual pues ya pueda afectar la funcionalidad, ¿no? O los hábitos, o podemos dejar de hacer cosas precisamente por esta conducta. Hay un aumento de la impulsividad sexual y una dificultad para regular el deseo. También un poco lo le marcan estos estudios. Hay menor disfrute de los encuentros sexuales, ¿no? Pareciera ser que tuviera más prioridad la prisa, ¿no? Eh, o lo que se suscita dentro de estas escenas, ¿no? Entonces se piensa que el sexo tiene que ser como en los videos, para ser bueno, para hacer rendimiento, para rendir, para impresionar, pero también para satisfacer, ¿no? Importa más, creo que estar emocionalmente presente, ¿no? Un poco lo que invitan estas lecturas. Y el impacto, pues bueno, menor capacidad para disfrutar estas relaciones sexuales reales, ¿no? Participar en esta particularmente en hombres pasa, ¿no? Que pareciera ser que el cómo se lleva a cabo los encuentros, cómo se preparan, ¿no? Los encuentros pues también pueden ser muy complicados, ¿no? Parecer ser más como una forma, ¿no? De, de una invitación, de un engaño que de una invitación o que de un encuentro que pueda ser orgánico. Hay mayor dependencia de la pornografía para la excitación durante los encuentros sexuales en pareja y en hombres adultos, entre más frecuente sea el consumo, mayor el riesgo de disfunción eréctil. Por acá tenemos también una mayor frecuencia en el consumo, menor satisfacción con la intimidad emocional, hay menor disfrute de abrazos, besos, caricias en la intimidad sexual por sentimientos de inseguridad, ya sea también reportado en mujeres, ¿no? Hay menor comunicación y una menor satisfacción con relaciones sexoafectivas, sobre todo en hombres. Si se dan cuenta, eh, pareciera ser que un efecto de la pornografía tiene que ver con la individualización, ¿no? Y más que compartir placer, pues se vuelve más como un objetivo que cumplir y no algo, un proceso orgánico, ¿no? Dentro de las relaciones y vinculaciones sexoafectivas. En cuanto a la violencia sexual, pues hay mayor frecuencia en el consumo de pornografía. Puede generar que más del 80% de los contenidos pornográficos reproducen roles activos y pasivos de estereotipos de género. Hay una reducción de la empatía, ¿no? Hacia lo que siente la pareja y más como hacia la satisfacción, sin que se hable de, pues, a lo mejor, de diferentes tipos de prácticas. El uso del cuerpo de la pareja sin cuidado y sin respeto, como si fuera un objeto. Entonces, también hay una problematización porque hay una objetivización en este aspecto.
Se interioriza la falsa creencia de que no hace falta hablar, preguntar ni negociar límites. Es algo que se vuelve complejo, ¿no? En ese sentido. Relaciones de poder donde una parte domina o forza a la otra, especialmente cuando se consume o se construye esta pornografía agresiva, humillante, y generalmente pues pasa en el cuerpo y sobre el cuerpo de las mujeres. Hay resultados del estudio de la encuesta sobre pornografía y vida sexual que dice que mayor propensión a un patrón de conductas violentas, como asfixia, lenguaje degradante, presión y coerción de las parejas, pues es más una práctica que se ejerce más desde las masculinidades, ¿no? Y pues más hacia los cuerpos de las mujeres, y muchas veces sin consentimiento, o sea, sin solicitarse en esa cuestión. En cuanto a otro aspecto en la violencia sexual digital, pues tenemos el sexting bajo presión, una forma de violencia, ¿no? Situada específicamente en una persona y que es presionada para enviar imágenes o mensajes sexuales, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado porque del otro lado puede sí que se haga entre personas, pero también puede pasar que suceda entre desconocidos, por ejemplo, en grupos de Discord, en grupos de Telegram, en algunos grupos de WhatsApp suelen haber prácticas sexuales y la persona se pone en riesgo al compartir estas imágenes, ¿no? Y pues bueno, y también pues obvio la presión sin querer hacerlo, pues creo que o bajo un chantaje, una manipulación emocional, pues es sumamente pues complicado y violento. La sextorsión digital o el acoso digital, pues también sucede. Cuando una persona recibe amenazas de difundir imágenes íntimas, si no accede a enviar más o cumplir con exigencias de cualquier tipo. El acoso constante a través de mensajes y comentarios o grabaciones no deseadas en redes sociales y también, pues, lo que pasa en algunos espacios públicos en donde también hay una violación del espacio corporal, ¿no? Donde hay grabaciones en los espacios del transporte público, en los espacios de vestidores, que también pueden ser parte de la sextorsión, ¿no? Digital o el acoso digital. Hay una violación del consentimiento digital. Compartir imágenes íntimas de otra persona sin su consentimiento, pues es una forma de violencia sexual. No importa si la imagen ya circulaba o si todo el mundo lo hace. El respeto al consentimiento aplica también en el espacio digital. Y eso se vuelve problemático, ¿no? Aquí está el caso de los grupos, de los famosos grupos de Telegram, en donde se comparten, ¿no? Imágenes, videos sin el consentimiento de las parejas, sobre todo sin el consentimiento de las mujeres, sobre estos tipos de grupos, en estos tipos de grupos, ¿no? También falta regular la IA, porque también existe esta violencia donde la IA hace fake face, y pues también hay elaboración de imágenes, videos en donde se sexualiza a las personas sin su consentimiento o se pone su cara en actos de este tipo, ¿no? Estas violencias pueden venir de una pareja, de una persona que te gusta, de amistades, conocidos, personas desconocidas que manipulan o chantajean. ¿Qué podemos hacer? Bueno, hablar abiertamente sobre el cuerpo, el placer, el respeto mutuo, las emociones, el consentimiento y la empatía en las relaciones sexoafectivas, difundir la diferencia, ¿no? Entre mitos y realidades, platicarlas, ¿no? Con nuestras parejas, enseñar a identificar contenidos problemáticos, misóginos y violentos, sensibilizar sobre el riesgo, ¿no? Como lo hemos estado haciendo hasta este momento, y promover el uso seguro, consciente y responsable del Internet. Construir vínculos reales y satisfactorios basados en la autenticidad. Creo que esta es una invitación de reflexión. Imaginé el sexo más como una conversación que como una escena, con pausas, risas, cuidados, pero sobre todo donde podamos decir no, sí o espérame tantito. Eh, la realidad saludable o eh, creo que va hacia que una persona se acuesta con otra sin haber hablado antes. Creo que esto me parece complejo. Alguien pide permiso para tocar o besar, ¿no? Una persona finge que le gusta lo que le está pasando, pero no dice nada. Entonces, pues bueno, es un poco como realidad, ¿no? Versus o pornografía. Entonces, más bien, estas frases me gustaría que las identifiques y tú digas cuál sí
es una realidad saludable en una práctica sexual y cuál sería algo que podría estar dentro de un mito, ¿no? De la pornografía, ¿no? Entonces te dejo estas frases para que tú las identifiques y veas cuál de ellas pues son aquellas que podemos haber aprendido por el consumo excesivo de esto. Y pues sería todo de mi parte, les agradezco mucho su atención, gracias por este espacio, por esta escucha. Y pues aquí les dejo algunas las referencias que estuvimos viendo de la presentación. Y es todo por mi parte. Les recuerdo, mi nombre es Sergio Brandreyes Pantoja y nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego.